Bien, jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que puedan escuchar y ver este video. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy comenzamos con la tercera clase, si mal no me equivoco, sobre nuestra unidad número 3, fuerza y movimiento. En esta clase vamos a revisar más bien un repaso de lo que vieron en la clase anterior para poder así entender cómo es que se relaciona tanto los tipos de fuerzas, lo que provocan las fuerzas y cómo yo interpreto y grafico una fuerza. Entonces el objetivo de la clase es relacionar las fuerzas que actúan sobre un objeto que está en movimiento o en reposo. Bien, entonces, ¿por qué yo les coloco acá de repaso dinámica? Porque la dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o estado de movimiento. En palabras más simples, quiere decir, la dinámica estudia el movimiento de los objetos, es decir, cómo se mueven. No que los causa, sino que cómo se mueven. ¿Ya? Y acá tenemos diferentes ejemplos, ¿cierto?, de dinámica, ¿ya? Tanto el movimiento de un objeto que está cayendo o que va en dirección horizontal y sentido horizontal, ¿ya? O cómo el cuerpo es atraído por la acción de la gravedad, etc. Entonces, cuando hablamos de dinámica también tenemos que saber qué es la fuerza, porque dijimos, ¿cierto?, que la fuerza es aquella que se ejerce por la acción entre un cuerpo sobre otro, ¿ya? Siempre van a actuar fuerzas pares, ¿ya? Una puede ser opuesta a la otra o pueden ser en la misma dirección y sentido. Por ejemplo, al empujar o levantar un objeto o incluso al mantener un cuerpo en reposo, actúan fuerzas. Por ejemplo, que usted esté sentado sin moverse o que su taza o su plato esté sin moverse es producto de la acción de fuerzas que están equilibradas para que ese plato no se levante o no se hunda. ¿Ya? También dijimos que el efecto que una fuerza produce sobre un objeto depende de la intensidad, dirección y sentido en el que se aplique. Y con esto nos referimos, ¿cierto?, al vector, que dijimos que era la forma gráfica de poder representar una fuerza, porque yo, por ejemplo, les puedo hablar de la fuerza peso, pero tendría que entrar a imaginarme cómo sería la fuerza peso, tendrá una particularidad, una forma, no lo sé. Por lo tanto, una forma de representar las fuerzas es con flechitas, ¿cierto?, con los vectores, de una manera más gráfica, ¿ya? Bien. Entonces es importante recordar lo que hablábamos acerca de las fuerzas. Porque cuando hablamos de las fuerzas, ¿cierto?, dijimos que eran vectoriales. También les hablamos, ¿cierto?, acerca de la fuerza resultante o fuerza neta. ¿Qué es esto? Constantemente todos los cuerpos están sometidos a los efectos de las fuerzas, ya aunque no se perciba, ¿cierto? Aunque no exista movimiento ni nada por el estilo, quiere decir que están actuando de todas maneras igual las fuerzas. Con frecuencia actúan dos o más fuerzas sobre un mismo objeto, en forma simultánea. Por ejemplo, vamos viendo distintos tipos de situaciones. Fuerzas con igual dirección y sentido. Por ejemplo, fíjense ahí, tengo una fuerza F1 y una fuerza F2. Hablamos de la F como una forma de decir que es una fuerza, cualquiera, ¿ya? Para denotar una fuerza se usa entonces el símbolo F. Y en este caso, ¿cierto?, vemos que las fuerzas que están en la misma dirección y el mismo sentido se suman. Fíjense ahí, 30 más 40 da la fuerza resultante, FR o FN, que es lo mismo, 70 newton. Recuerden que newton, o la N que está ahí, es la forma de medir una fuerza. Acá tenemos el ejemplo tácito, ¿cierto?, de dos personas que están empujando una cajita, ¿cierto?, en la misma dirección, en el mismo sentido, pero con intensidades distintas. Fíjense ahí, F1, ¿cierto?, tiene 30 newton y F2 tiene 40 newton. Ambos están aplicando fuerzas en distintas intensidades, pero en la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, esa fuerza se va a sumar. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos fuerzas con igual dirección, pero en sentidos contrarios? ¿Cierto? Fíjense acá, tenemos F1 que apunta hacia un lado y F2 apunta hacia otro lado. Recuerden muy bien que la punta de la flecha es hacia donde está el sentido, ¿ya? ¿Hacia dónde va? Hacia la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, ¿ya? Y fíjense lo que pasa acá, en vez de sumarse, ¿qué pasó acá? Se restaron, miren, 30 y 40 quedó en 10. Y aquí quiero explicar un poquito esta parte.
No apareció lo que quería explicarles. Lo voy a explicar enseguida. Deme un segundo, que se me bugueó esto. Ahí está. En este caso, fíjense, uno apunta hacia la izquierda y otro apunta hacia la derecha. En este caso, está apuntando en el sentido positivo. Pensemos que esto es una recta numérica. En el centro está el 0. Todo lo que está desde el 0 hacia la derecha es positivo. Y todo lo que está desde el 0 hacia la izquierda es negativo. Por lo tanto, este 30 le vamos a colocar acá, ¿cierto?, un menos que va a indicar el sentido de la fuerza aplicada. Entonces sería menos 30 más 40. Y eso, ¿cierto?, da 10. Por eso vemos que no importa la intensidad de los objetos, pero sí importa el sentido de las fuerzas, porque eso nos va a indicar hacia dónde se va a mover, en este caso, esta cajita. Fíjense acá, ¿cierto? Es esto. Ese apunta hacia la derecha y esta hacia la izquierda. Están en sentidos contrarios. Pero si este tiene más fuerza, va a lograr, ¿cierto?, que se vaya moviendo. Quizás no tanta velocidad, pero se va a ir moviendo en esa dirección y en ese sentido. ¿Qué pasa cuando las fuerzas están en equilibrio? En el caso de dos fuerzas con igual dirección y sentido, y sentidos contrarios, ¿qué sucede si los valores de F1 y F2 son iguales? Simplemente va a haber un equilibrio. Fíjense, estos tres jóvenes, ¿cierto?, apuntan hacia allá y estos tres hacia acá. Si esto no se mueve, ¿cierto?, el ejemplo básico, si esto no se mueve quiere decir que están en equilibrio, ¿cierto? Que ambas fuerzas, ¿cierto?, tanto esta como esta, tienen la misma intensidad, la misma dirección, pero sentidos contrarios. Veamos un ejemplo. Si sobre una caja de 2 kilogramos, ya ahí tenemos la caja que está aquí, apoyada sobre una superficie lisa, ya actúan dos fuerzas horizontales, tal como se indica en la figura. ¿Cuánto vale la fuerza neta, fuerza resultante y hacia qué lado se mueve la caja? Ya, fíjense que tenemos la fuerza F1 y la fuerza F2. Ambos tienen ciertos distintos valores. Si yo analizo simplemente a vista, ¿cierto?, puedo decir que esta fuerza es mayor que esta. Por lo tanto, lo más probable es que se mueva hacia la derecha. Pero ¿cuánto será el valor ahora en términos concretos, matemáticos? Y esto es lo que yo les estaba comentando hace un rato. Tenemos un plano cartesiano, me imagino que esto ustedes ya lo revisaron, esto es matemáticamente hablando. Acá, ¿cierto?, tenemos el 0. Todo lo que está de aquí hacia acá es positivo y todo lo que está de aquí hacia acá es positivo también. Pero todo lo que está desde 0 hacia acá es negativo y del 0 hacia acá es también negativo. Entonces, si yo ubico mi flechita, ¿cierto?, que está apuntando hacia la izquierda, quiere decir que nace desde acá hacia allá. Y esta fuerza F1 nace desde acá hacia allá. Por lo tanto, si yo sumo esto, ¿cierto?, en este caso F1, y aquí dice, y acá dice menos, ¿cierto?, porque básicamente menos con más da menos. Regla matemática, por favor, regla de los signos. Entonces quiere decir que 12 menos 4 me da 8 newtons. Este símbolo que está acá es el sigma, es un símbolo griego, ya que indica que se suma la fuerza. Ya esto es una forma de denotar una sumatoria. Bien, no sé si queda claro. Fíjense, este menos acá no quiere decir que esa sea la forma legal. Siempre hay un más acá. Pero por los signos, en este caso, del menos 4, ya queda en menos. Ya menos con más da menos. Ya signos opuestos, ¿cierto? En este caso quedaría negativo. Pero ¿qué pasa cuando las fuerzas se aplican en distintas direcciones y sentidos? Fíjense, distintas direcciones y sentidos. No es lo mismo. No es lo mismo esto de acá. Ya, fíjense que esta acá tengo misma dirección, pero sentidos distintos. Misma dirección, pero sentidos distintos. El ejemplo que les estoy planteando en esta parte es dirección y sentidos distintos. Da lo mismo la magnitud, pero dirección y sentidos distintos. Fíjense, una punta en dirección, ¿cierto?, vertical hacia arriba y otra en dirección horizontal hacia la derecha. Están en direcciones y sentidos distintos. ¿Cómo puedo yo sumar esas fuerzas? ¿Cómo sé yo hacia dónde se mueve esa cajita, por ejemplo? Piensen que
yo estoy yo estoy empujando una caja, ¿cierto? Le digo, amigo, ayúdame a empujar esta caja. Pero él, en vez de ayudarme en el mismo sentido y dirección, se ubica en otro lado de la caja y empieza a empujarlo en otra dirección y en otro sentido, sin entender mi instrucción. Entonces, ¿cómo puedo saber yo hacia dónde se va a mover esa caja? Aplicando aquí un teorema matemático, ¿ya? En este caso el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Él dice que se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Fíjense acá, un triángulo rectángulo entre estas dos fuerzas, ¿ya? Y este triángulo rectángulo tiene particularidades, ¿cierto? Tiene un lado A y un lado B y tiene una diagonal, ¿cierto? Que une estos dos lados, ¿ya? Cada lado se le denomina cateto y este diagonal, ¿cierto? Que une los dos extremos de estos lados se llama hipotenusa. Y él, ¿cierto? Aplicó una fórmula donde dice que el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, fíjense acá, tengo mis dos fuerzas, ¿cierto? Fuerza F1 y F2 en distintas direcciones y en distintos sentidos, ¿sí? Y yo simplemente uno estos dos extremos, ya de los lados, generando, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿cierto? Se genera porque hay un ángulo recto acá. Bien. Ahora, acá ya me da el resultado, pero ¿cómo sé yo que es 50 newton? Aplicando la fórmula. Vamos viéndolo paso a paso. ¿Qué es lo que dice? Tengo el cateto 1, que voy a llamar yo, y cateto 2 y la hipotenusa. ¿Ya? Esos son ese es el teorema. Ya, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Voy a decir, ¿cierto?, que mi cateto 1 va a ser el 30. Entonces reemplazo ahí. 30 al cuadrado. Mi cateto 2 va a ser el 40. 40 al cuadrado. Pero yo no tengo la hipotenusa. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar como hipotenusa al cuadrado. H al cuadrado. Luego desarrollo los cuadrados, ¿cierto? 30 al cuadrado es 900 perdón. Y 40 al cuadrado es 1600. Ahora, ¿cómo yo puedo despejar? ¿Cómo puedo saber? Con esto yo todavía no tengo listo mi resultado. Porque claro, yo puedo sumar, ¿cierto? Acá 900 más 1600 y eso me da 2500. Muy bien. Pero me falta un paso todavía. Tengo el h al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado. ¿Cómo yo elimino la hipotenusa al cuadrado? ¿O cómo elimino yo este cuadrado? Con la operación inversa. Es decir, con una raíz cuadrada. Por eso está este símbolo acá. ¿Ya? Me imagino que ustedes matemáticamente deben entenderlo de otra forma porque yo me quedé con la forma que me enseñaron a mí cuando era más chico. Pero ustedes ya les han enseñado, supongo, a despejar ciertas distintas ecuaciones. Y yo lo tengo claro. Fíjense ahí, ¿cierto? Miren, no sé si se dieron cuenta. Apliqué la raíz, ¿cierto? Para eliminar ese de 2. Ya no está. Pero ahora, ¿cierto? Se aplicó a este lado de acá. Porque como es una ecuación, es una balanza, esta raíz se aplica en ambos lados de la igualdad. ¿Ya? Pero ahora yo saco la raíz de 2500 y eso me da 50. Por eso me da este valor acá, en la resultante. Es decir que estos dos compañeros, ¿cierto?, que están ahí empujando, van a hacer que la cajita se mueva en esa dirección. ¿Ya? ¿Cierto? Porque él va a empujar un poquito, no se va a mover horizontalmente completamente. Va a tender a moverse medio diagonal. ¿Ya? Pero siempre con más fuerza, ¿cierto?, hacia la diagonal, hacia la horizontal. Porque él tiene un poquito más de fuerza. ¿Ya? Por eso va a ir en esa dirección y en ese sentido. La nueva fuerza aplicada, básicamente, la fuerza resultante de estos dos amigos. Ahora, ¿cómo relaciono, cierto, la velocidad con la fuerza? Mientras mayor sea la fuerza aplicada, mayor será el cambio de velocidad, por lo que mayor será la aceleración. Piensen en que, por ejemplo, en los penales. Si mal no recuerdo, de hecho tengo el ejemplo claro del penal de Alexis Sánchez para la Copa América 2015. Alexis Sánchez, ¿cierto?, pateó el último penal y lo pateó prácticamente picando la pelota, ni siquiera aplicando mucha fuerza, ¿cierto? Pero antes de él, otros patearon la pelota muy fuerte, por lo tanto incrementó su velocidad,
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? A mayor fuerza, mayor velocidad, por lo tanto va a haber una variación en su aceleración, va a haber un cambio en su velocidad. Y a menor fuerza, menor velocidad. De alguna forma podemos decir que esto es inversamente proporcional. A mayor fuerza, directamente proporcional. Al revés, directamente proporcional. A mayor fuerza, mayor velocidad. A menor fuerza, menor velocidad. ¿Ya? ¿Cómo relacionamos la masa con la aceleración? Mientras mayor sea la masa del objeto, menor será su aceleración adquirida. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un objeto tiene una mayor masa, piensen en el elefante, se va a mover mucho más lento que un objeto que tenga menor masa, en el caso del balón, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, pensando en algo tonto, si yo, por ejemplo, empujara al elefante, ¿cierto? Yo le aplico la fuerza al elefante. Por más que yo intente, ¿cierto?, empujarlo, no voy a aumentar su aceleración, porque el elefante tiene una mayor masa, ¿cierto? Yo tendría que, no sé, tendría que tener la fuerza de Hulk para poder empujar o hacer lo que se mueva. Y en el caso contrario, ¿cierto?, para un balón de fútbol, yo perfectamente, ¿cierto?, con un pequeño golpecito, es decir, con una pequeña aplicación de fuerza, voy a generar movimiento, cambio en su aceleración. A eso se refiere con el tema de la masa y la aceleración. En este caso sí es inversamente proporcional. A mayor masa, menor aceleración. A menor masa, mayor aceleración. Y esto que les estoy comentando se relaciona con la segunda ley de Newton. Anteriormente, en el video de la clase anterior, yo les comentaba acerca de las leyes del Newton. Una de las leyes de Newton es la segunda, que en este caso relaciona la masa y la aceleración. Lo que les estoy comentando recién, ¿cierto? A mayor masa, menor aceleración, y a menor masa, mayor aceleración, ¿cierto? Y esto se relaciona en una fórmula que está ahí. ¿Ya? Piensen en esto. Si este bloque, ¿cierto?, tiene mucha masa, la fuerza con la que él le aplique tendría que ser mucho más grande para que éste cambiara, ¿cierto?, su aceleración, es decir, pudiese moverse variando su velocidad. O viceversa, si este bloque fuera muy liviano, ¿cierto?, presenta menor masa, lo más probable es que aplicándole una menor fuerza vaya a aumentar su aceleración. En donde F es fuerza, ¿cierto?, M masa y A aceleración. Esta fórmula la vamos a aplicar, la vamos a utilizar para poder calcularla, ¿cierto?, tanto la aceleración como la fuerza o la masa, dependiendo del caso. Vemos un ejemplo. Dice, el cuerpo de la figura tiene una masa, ¿cierto?, de 2 kilogramos. ¿Ya? Esa es su masa. Según esto, vamos a determinar la fuerza neta o la fuerza resultante y también vamos a determinar la aceleración. ¿Cómo calculábamos la fuerza neta o la fuerza resultante? Sumando, ¿cierto?, las fuerzas. Y hay que volver a recordar, ¿cierto?, que todo lo que está de aquí hacia allá es positivo y todo lo que está de aquí hacia acá es negativo. Después del 0, ¿cierto?, positivo. Antes del 0, negativo. Por lo tanto, la fuerza resultante, ¿cierto?, es igual a la suma de sus fuerzas. 12 newton más, fíjense acá que yo le puse el más y aquí le puse el negativo porque apunta en ese sentido. Por lo tanto, la fuerza resultante, ya Fr, es igual a 8 newton. 12 menos 4 es igual a 8. Ya tengo la fuerza resultante. ¿Ya? 8 newton, fíjense, porque después yo reemplacé en mi ecuación la fuerza, 8 newton. ¿Tengo la masa? Tengo la masa, ahí está, ¿cierto? No tengo la aceleración porque de hecho me la están pidiendo. Eso es lo que me están haciendo calcular. Entonces, ¿cierto? 8 newton es igual a 2 kilogramos por la aceleración. Como yo tengo una incógnita aquí, ¿cierto? Esta es A. Yo quiero dejar en un lado de mi igualdad todo lo conocido y en el otro lado lo desconocido. Fíjense, yo qué hice acá, este término o se me olvidó la palabra, perdón. Este dígito, ya yo lo pasé ahora, fíjense, de aquí para acá. Mira, ahí está, el 8 dividido, por el 2 kilogramos. ¿Qué es lo que hice yo? Este dígito, esta variable más bien, está multiplicando a la A. Por lo tanto, si yo lo quiero pasar para este otro lado, lo paso dividiendo, es decir, con la operación contraria. Por eso dejé A, o aceleración, es igual a 8 newton dividido 2 kilogramos. ¿Ya? No sé si queda claro esa parte.
Por favor, si no les queda claro, escríbanme para poder explicárselas. ¿Ya? Y aquí yo, ¿cierto?, pude obtener mi aceleración. 8 dividido en 2 es igual a 4. Y ahí está la unidad de medida de la aceleración. No vamos a entrar en detalles con eso, pero sí me importa, sí me interesa que ya vayan entendiendo los procesos matemáticos que intervienen en la física. Porque en octavo básico y en, y en primero y de ahí para adelante van a trabajar con muchas ecuaciones físicas, ¿ya? Por lo tanto es importante que aprendan y entiendan cómo despejar una ecuación o una variable o una incógnita que yo estoy buscando. También hablamos, ¿cierto?, de los tipos de fuerzas, ¿cierto? Yo les nombré varios tipos de fuerza, incluso en su texto aparecen otras que yo aquí no nombré, porque no son relevantes porque se van a ver en octavo. Por ejemplo, la fuerza elástica, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se ven en distintos niveles, ya sea en octavo o en cuarto medio. Ya por ahora no son relevantes, solamente vamos a hablar de las que sí son relevantes para este nivel. Tensión, ¿cierto?, que es la fuerza ejercida a través de una cuerda, siempre va a estar apuntando, fíjense ahí, dependiendo de dónde esté la cuerda. Yo en la guía que les dejé en el Drive aparece, ¿cierto?, la flechita para donde puede estar apuntando la fuerza tensión, dependiendo del caso. ¿Ya? La fuerza peso, ¿cierto?, que se descompone o se genera a partir de la masa por la gravedad, ¿cierto? Y siempre apunta hacia abajo, independiente del plano. Fíjense acá, miren, este está en un plano inclinado, igual apunta hacia abajo, ¿ya? Y ahí están los componentes. Dijimos, ¿cierto?, que el peso proviene de la multiplicación entre la masa y la gravedad, porque no es lo mismo decir yo peso 75 kilos a decir tengo una masa de 75 kilos, porque esa masa no va a ser lo mismo en la Luna o en Júpiter o en Marte. Acá en la Tierra mi masa, ¿cierto?, perdón, mi peso o mi masa va a ser de algún tipo, pero en la Luna, en Marte o en Júpiter mi peso va a ser distinto. La normal, ¿cierto?, que es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado sobre esta, ¿cierto? El libro está apoyado en esta mesa, por lo tanto, tiene una fuerza contraria a la fuerza peso. Por eso nosotros, ¿cierto?, no nos hundimos en la Tierra o no estamos flotando en el espacio, gracias, ¿cierto?, a que estas dos fuerzas se oponen a que una sea mayor que la otra. Por eso, ¿cierto?, podemos estar de pie y no como una masa. ¿Ya? Y dijimos, ¿cierto?, que esta es perpendicular al eje. Fíjense aquí, ¿ya? Siempre perpendicular al plano en el que está. Perpendicular quiere decir que forma un ángulo recto, ¿cierto?, con la horizontal. Y por último, ¿cierto?, hablamos de la fuerza de roce, que la fuerza de roce, ¿cierto?, yo les nombré que había fuerza de roce cinético, estático y con fluidos. El roce cinético, ¿cierto?, es el que está cuando nosotros nos estamos moviendo, ¿cierto? Cuando estamos caminando, por ejemplo, cuando pateamos un balón, ¿cierto?, y el balón va rodando por el suelo, cuando un auto va andando, ¿cierto?, ahí se aplica el roce. Cuando estoy empujando una caja, igual se aplica un roce opuesto, ¿cierto?, al movimiento. Hay que recordar que el roce es lo mismo que decir fricción, que es la fuerza que se opone al movimiento, ¿ya? También dijimos, ¿cierto?, que el roce estático es cuando un elemento, en este caso, ¿cierto?, puede estar en un plano inclinado, ¿cierto? Por ejemplo, cuando en la clase anterior hablábamos de la motoneta, ¿cierto?, que estaba estacionada, pero en una pendiente, ¿cierto?, en una cuesta, por ejemplo. Ahí existe un roce estático. Y siempre va a estar opuesto al movimiento, recuerda, siempre va a ir hacia atrás. Y también dijimos que también estaba el roce con fluidos, por ejemplo en el aire o en el agua. ¿Ya? Ahí siempre se aplica el roce. ¿Ya? Por eso se abre el paracaídas, por ejemplo, o yo puedo flotar, ¿cierto? Y puedo nadar gracias a ese roce. ¿Ya? Bien, chiquillos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero les haya quedado claro la parte procedimental y de ecuaciones que existe en física. Es sumamente importante y relevante. En su guía les dejé bastantes ejercicios para que puedan estudiarlos y repasarlos. Repito, cualquier consulta o duda, por favor háganmela llegar. Ya no se desmotiven. Yo sé que estos tiempos son súper complicados, así que es de vital importancia que ustedes estén pendientes de esto, porque no sabemos qué va a pasar ni mañana, ni pasado, ni el próximo año, ¿ya? Así que por favor, ustedes tienen incluso mi Instagram, así que si pueden escribir por ahí no tengo problema, ¿ya? Eso, que estén muy bien, cuídense mucho, un abrazo enorme, saludos a la distancia.